Buenos días. En sociales, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a recordar nuestro pasado. Estamos con el tiempo pasado y hemos visto que las personas tienen un pasado, una historia, ¿eh? Os la enseñé el otro día con las fotos de cuando yo era más pequeña, que las localidades, las ciudades, los pueblos tienen también una historia y que a veces se tienen costumbres, las tradiciones, es una costumbre que ha ido pasando a lo largo del tiempo y se hace. Hoy, por ejemplo, en la semana pasada había una gran tradición en Toledo que era el Corpus. No se ha podido hacer porque estamos con la epidemia del coronavirus, pero seguro que el próximo año ya veréis y os acordaréis del Corpus con sus toldos, sus casas, sus calles decoradas. ¿A que sí que os acordáis de eso? Bueno, pues esa es una tradición que se lleva celebrando en Toledo desde hace cientos de años. Bueno, pues hoy nos vamos a ir a la página 92, que habla de conocemos nuestro pasado. Cuando decimos nuestro pasado, se refiere principalmente al de España. Esto yo ya lo he hablado alguna vez cuando lo vimos el año pasado en primero, con los de mi clase. La historia de España donde vivimos, han venido muchos pueblos de muchas zonas con diferentes ideas, con diferentes religiones, que se han ido quedando en España y nos han ido dejando algunas palabras, trayendo tradiciones, y las hemos ido creando. En un principio, aquí en España, había, pues como en muchas partes, gente que vivía, era la zona de la prehistoria, la época de la prehistoria, y vivían en cuevas. Aquí en España tenemos cuevas muy importantes, que nos han dejado restos de cómo vivía la gente, y esos restos son sobre todo pinturas. Hay unas cuevas muy importantes en Santander que se llaman de Altamira, las cuevas de Altamira, donde hay restos de pinturas de lo que explican un poco la vida de cómo vivían los hombres cuando vivían en las cuevas. Hay también restos que nos dicen cómo vivían en otra parte de Burgos que se llama Atapuerca. Hay también muchas cuevas donde también hay restos de pinturas repartidos por toda España. La más famosa es la de Altamira. Y los yacimientos que te explican cómo se vivía en la época de la prehistoria, uno de los yacimientos más importantes es el de Atapuerca, que está muy cerquita de Burgos. Yo he ido ahí y es muy interesante cómo te lo explican. Bueno, pues vamos a ir a la página 92 y vamos a ver esos pasos. Aquí primero había gente en la prehistoria, luego empezaron a venir otros pueblos, ya no vivían en cuevas, ya se hacían sus casas, empezaron a comerciar, a vender unas cosas y otras, que fabricaban unos y otros, y llegaron los romanos. Los romanos llegaron, los que vivían aquí se llamaban pueblos íberos, y a los pueblos íberos no les gustaban mucho los romanos les costó un montón conseguir que los pueblos íberos se convirtieran en romanos, pero nos dejaron muchísimas cosas los romanos. Entre las cosas que nos dejaron está nuestra lengua. El castellano, el español, procede de la lengua que hablaban los romanos, que era el latín. Pero nos han dejado muchas otras cosas. Y lo vimos el otro día. Aquí en Toledo, por ejemplo, tenemos restos del circo romano, que crearon los romanos. Nos han dejado calzadas. ¿Os acordáis cuando fuimos a ver el año pasado la ruta por Toledo, que fuimos a ver el Cristo de la Luz, que había un baldosín blanco? Pues antes de llegar al Cristo de la Luz vimos como unas piedras muy grandes, era una calzada romana, era una carretera, era como construían los romanos las carreteras, poniendo unos bloques de piedra muy grandes. Pues esos que había y que podéis ir a visitar todavía, se ven desde fuera, eso era una antigua calzada romana. Bueno, han dejado muchas cosas los romanos. Luego, los romanos se fueron, vinieron unos países, unos pueblos del norte de Europa que se llamaban los visigodos y los godos, y echaron a los romanos y se quedaron ellos aquí y empezaron a construir otra serie de cosas, y cuando estaban aquí, que fue cuando Toledo se convirtió en la capital de casi todo el reino de casi lo que todo ahora es España, que era el reino visigodo. Pues cuando estaban aquí los visigodos, que sí, que sí, no, que sí, sí, llegaron los musulmanes por el sur y se fueron todos los visigodos. Solo se quedaron unos poquitos en Asturias.
Y entonces aquí se quedaron los musulmanes. Los musulmanes también nos trajeron a veces su lengua. Hay muchas palabras del castellano que proceden del árabe. Y estuvimos hablando de lo que significa alcántara, que es uno de los puentes, que significa almohada, que es una palabra también que procede del árabe. Y además nos dejaron muchas cosas bonitas en toda España, en Toledo también. Mezquitas. Nos dejaron la mezquita de Córdoba, si la conocéis alguno, esa que tiene un montón de arcos de rojos y blancos, muchos arcos, muy bonita. Nos dejaron muchísimas cosas, incluso costumbres. Hacer y fabricar ladrillos o los baldosines, que tenéis muchos en vuestras casas, es una costumbre árabe. Y cuando estaban aquí los árabes, los visigodos, que ya eran cristianos, que estaban arriba en Asturias, empezaron a pelearse con los musulmanes para echarles y quedarse ellos en España. Entonces, que si se pelean, que si no sé qué, esa es la época de los castillos, la Edad Media, hasta que ya los musulmanes se fueron todos y se quedaron todos los pueblos cristianos. Y ya de ahí hemos ido evolucionando, han venido unos reyes, otros reyes, diferentes pueblos han venido y hasta la actualidad. Entonces, en la página 92 podéis leer esos 4 dibujos. Bueno, no son dibujos, perdón, fotos. Pensad cuál os gusta más. La época de las cuevas, la época de los romanos, la época de los castillos o la época de las fábricas, que eso es lo más reciente de nuestra historia. Bueno, pues la podéis leer, la leéis despacito, porque en lo que nos explica de la foto nos da información de qué hacían, cómo vivían, cuál era lo más importante. Por ejemplo, los romanos, dice que hace más de 2000 años los romanos realizaron construcciones como teatros o los acueductos. El de Segovia, que estuvimos viendo el año pasado, que todavía está en pie y es precioso, que utilizaban para llevar agua de un sitio a otro. O en la época de las cuevas, donde lo más importante de esa época es que descubrieron el fuego para poder calentarse, para darles luz. El fuego lo utilizaban también para comerse, para no comer ya la comida cruda, sino que la guisaban. También les servían para defenderse. El fuego hacía que los animales se ahuyentaran, les daba luz en las cuevas. Y luego está la época de los castillos, la época medieval de los caballeros. Y luego está la época de las fábricas, que es cuando empezaron la revolución industrial, que empezó a inventarse un montón de cosas, pues desde el teléfono, la electricidad, los trenes. Bueno, lo leéis despacito, lo leéis bien para enteraros de qué cosas más importantes había de cada época. Y luego me voy a la página 93 y hago los 3 ejercicios que hay. Primer ejercicio dice: escribe qué épocas son y numéralas de la más antigua a la más moderna. Primero me viene ahí 2 señores un poco prehistóricos con un fuego, porque están medio desnudos ahí con taparrabos y están ahí alrededor del fuego. Entonces, ¿esa de qué época es de la otra página? ¿La época de las cuevas? ¿La época de los romanos? ¿La época de los castillos? ¿O la época de las fábricas? Entonces, debajo tengo que poner o cuevas, o romanos, castillos o fábricas. Mirar bien los dibujos y pensar cuál es lo más antiguo, la época de las fábricas, leerlo bien, o la época de las cuevas. Después de la época de las cuevas, ¿qué vino? O lo que nos pone aquí, los romanos. Y después de los romanos, ¿qué vino? La Edad Media, la época de los castillos. Y después de los castillos, lo más reciente, la época de las fábricas. Entonces tenéis que poner debajo si son de la época de cuevas, fábricas, castillos o romanos. Y en el cuadradito que hay arriba tenéis que poner 1, 2, 3, 4 o 4, 3, 2, 1 según la más antigua. Bueno, en el segundo dice, tenéis que completar una frase, varias frases. Dice, en la época de las cuevas se descubrió el bocadillo de jamón. Pues no me acuerdo, pues lo vuelvo a mirar en la página 92, vuelvo a leer la parte de la época de las cuevas. A ver qué dice, qué es lo que se descubrió en la época de las cuevas. El otro dice, los romanos construyeron pues me voy a la página 92, me leo bien otra vez la época de los romanos, a ver qué 2 cosas, porque construyeron muchas cosas los romanos, pero qué 2 cosas me dicen que construyeron. Los caballeros vivían en los
en los chalés de la playa. Entonces mirar bien la época de los castillos, leerlo, a ver dónde vivían los caballeros en la época de los castillos. Luego, los obreros trabajaban en las... Entonces mirarlo bien, leer la parte de la época de las fábricas y lo ponéis. Yo creo que este facilito. Y en el último vienen unas cosas un poco raras, porque han mezclado de la época. Entonces dice, observa los dibujos y rodea lo que no se corresponda con cada época. El primer dibujo lo pone debajo, es la época de los romanos. Y el segundo dibujo es la época actual, la que vivimos ahora todos. Entonces, fijaros bien qué cosas hay. En la época de los romanos hay una cosa que sobra, que no debería estar ahí porque eso no existía en la época de los romanos. Y en la época actual hay otra cosa, una en cada foto, en cada dibujo, que tampoco tiene que estar ahí porque eso no es de esa época. Entonces, mirarlo bien y rodeáis lo que no debería estar en la época de los romanos y lo que no debería estar en la época actual. ¿De acuerdo? Pues eso es lo que tenemos que hacer. Esta parte es muy bonita, es muy interesante, porque nos enteramos de historias muy bonitas. Entonces leemos la página 92 y luego vamos contestando los ejercicios de la página 93. ¿Que no me acuerdo de la información que me piden en la 93? Pues como he dicho yo siempre, pues búscala en la página del libro, en este caso la página anterior. ¿Vale? Entonces tenemos página 92 y 93 sobre Conocemos nuestro pasado en Ciencias Sociales.